Y este, ¿no? Los aceros de Pittsburgh, ¿sí? Ya, entonces vamos a comenzar, por favor. Se sugiere, obviamente, que ustedes estén con su Minitab, dado que la práctica y la asignación era con Minitab. He atendido incluso consultas durante la semana en privado de personas que tenían algún problema aún instalando el software. Y creo que no han existido mayores ya dificultades, ¿no? Entonces todos tenían operativo el mismo, a menos que no lo hayan comunicado, ¿no? Obviamente el ejercicio este se operaba con la base de datos presente, ¿sí? En aquella igual carpeta que ustedes se han descargado de nuestro Moodle, donde están la base de datos de los archivos respectivos. Y que directamente ya podemos abrir para facilitarnos, ¿sí?, la resolución del mismo con el software. Pues en la base de datos está en Minitab Files, donde esa carpetita nuevamente ustedes han tenido que descomprimir. Y en el capítulo 2, Descriptive, seguramente ustedes han buscado Super Bowl. Voy a abrirme, como hemos dicho, solo lectura para modificar. Este es el 43, el primer ejercicio que les he dado, creo. Sí. A ver, veamos. Dice, los aceleros de Pittsburgh les dotaron a los Cardenales de Arizona 27-23 en el Super Bowl 43 del fútbol americano. Con esta victoria, su sexto campeonato, estos aceleros se convirtieron en el equipo con más triunfos en los 43 años de historia de este evento. El Super Bowl se ha celebrado hasta ahora, dicen, 8 estados diferentes de Estados Unidos, que están nuevamente codificados. Variable aleatoria categórica, ¿no ven? En este caso, categórica, etiqueta o nombre. Los datos de la tabla siguiente muestran el estado donde se celebraron los Super Bowls y el margen de puntos de la victoria para el equipo ganador. Elabora una distribución de frecuencias y una gráfica de barra, dice, para el estado donde se celebró el Super Bowl. Vamos a ver más o menos qué estado son aquellos que tienen, pues, ¿no?, más Super Bowls en sus registros, pues, ¿no? ¿A qué conclusiones se llega? Mostrar un diagrama de tabla y hoja para el margen de puntos de victoria para el equipo ganador. Elaborar también un histograma del margen de puntos de victoria. ¿Por qué? Porque como ven, para los datos cuantitativos, como son los puntos con los que se ha ganado, nosotros tenemos, pues, ¿no?, aquí una variable cuantitativa que debemos sí saber representar a través de los diagramas respectivos de una variable cuantitativa. Conclusiones en el inciso C y en el D, perdón. Para el inciso E, hablar, pues, de que el partido de Super Bowl más celebrado tuvo lugar, dice, cuando se derrotaron a los Bills de Buffalo. ¿Dónde se realizó este partido? Pues fue margen de victoria del equipo ganador. Son preguntas solamente que tú tienes que hacer sobre la tabla. El margen de puntos más grande en la historia del Super Bowl. Es para que obviamente analices los datos. Ya, entonces hacemos el número 43 en lo que se refiere. Bueno, ya tenemos entonces especificados aquí los datos. Aquí está el número de Super Bowl, 43 registros. Y vamos a responder el inciso. Tenemos el año, el estado, el equipo que ha ganado, los puntos, ¿sí?, que tenía el equipo ganador frente a los puntos que tenía el equipo perdedor. Y esto, ¿no?, como ven, el margen de ganancia de los puntos respectivos. Si te fijas en relación, pues, ¿no?, a la tabla es básicamente un resumen, ¿no? Solo te muestra el estado y el margen de puntos con los que se ha ganado. Para que obviamente podrías hacer también este ejercicio
sin realizar el Minitab, ¿no? Tal vez con una calculadora o de forma manual. Bien. Inciso A, elabora una gráfica de base para el staff. ¿Ya? Rápido vamos a hacer, por favor. Tenemos que avanzar también. Bien, ya saben, una distribución de frecuencia y una gráfica, sobre todo que yo puedo construir directamente con el Minitab, me va a permitir, sí, elaborar una distribución de frecuencia, sea cual sea esta, de forma bastante fácil. Entonces voy a poner gráfica de barras, una simple. Voy a seleccionar la variable, en este caso, estado 19, el estado en el que se celebró el Super Bowl. La pregunta te dice eso, para el estado donde se celebró el Super Bowl. Etiquetas, ya saben, sobre todo, quizá para valor Y. No me meto mucho con la escala, líneas de referencia, sí, eso dejamos por defecto. Opciones de gráfica, aquí, ¿no? Si vamos a presentar la tabla, perdón, la gráfica de barras o el diagrama de barras, ya sea en una escala ordinal o directamente nominal. Veremos quién es obviamente el estado que más celebró. Y decreciente lo voy a poner. Vamos a hacer una distribución de frecuencias absoluta o porcentual. Obviamente entre medio está la relativa, ¿no? Son 43 partidos, veremos quién tiene la mayor, ¿no? No pongo nada entonces como porcentaje, quiero que salga en absoluto. Opciones de datos, sí, todo está bien. Ponemos a aceptar y elaborar el diagrama de barras correspondiente. Ya le hemos puesto ordinal, entonces aquí está la gráfica de estado, donde vemos que el estado que más ha celebrado partidos del Super Bowl es pues California. No, ahí está. Perdón, Florida con 15. ¿Sí? Entonces, ¿qué deberías hacer tú? Como nos enseñó aquí. Poner inciso A, ¿no? El gráfica hecha. ¿A qué conclusiones llega? Dice, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de Super Bowl celebrados en los estados de Florida o California? ¿Qué porcentaje se celebraron en los estados del norte o de clima frío? Pues en el inciso B me pide porcentajes más que frecuencias. Con estas, por si acaso, ¿no? Con estos numeritos yo podría hacer, pues, ¿no? Una distribución de frecuencias. Ver gráfica de barras. En la gráfica de barras, por si acaso, está la frecuencia absoluta por número de partidos que cada staff, ¿ya? No es necesario repetir o hacer una tabla, porque no vas a poder hacer una tabla, ¿no? En el militar. Sabes que Florida tiene 15, California tiene 11, etcétera, etcétera. Es como, de hecho, ya un conteo. Ver gráfica de barras, ahí está expresada en frecuencia absoluta. Para el inciso B, nosotros deberíamos quizá modificar un poquito, tal vez temporalmente, no sé, como tú quieras. Cuestión de modificar la frecuencia en vez de, obviamente, absoluta, ponerlo como porcentaje. Lo que te pide, ¿no? ¿Qué porcentajes de partidos se celebraron más en uno y otro lado? Pues aquí está, 34,88 se celebraron en Florida y California. Y es lo que te pregunta, ¿no? Son los resultados. Florida, entonces, 34,38%. California, si me fijo en la grafiquita, 25,58. Bien. Dice, ¿qué porcentaje se celebraron en los estados del norte de clima frío? A ver, los estados del norte, ¿cuáles son? Estos estados son de la costa, ¿no? Luisiana, no. Arizona, Georgia, Michigan. De los lagos es Michigan. Georgia, Michigan. Esos son más o menos los estados.
Texas igual está al sur, ¿no? Entonces puedes hacer igual una, en los estados del norte, sepa mucho de la información política y demás de Estados Unidos. A ver, Georgia tiene 4,65%. Y Michigan, ¿no? Esos son los que estoy seguro que son estados del norte. Minnesota también, ¿no? De las montañas. Texas es igual un estado del sur. 233, ¿no? Para redondear. Y ya tenemos entonces, respondió el inciso B. Muestra un diagrama de detalle para el margen de puntos de victoria para el equipo ganador y también elabora un histograma de esta que es. Ya, vamos a resolver ese. Y aquí te dejo mis notas y voy a resolver el inciso C. Variable cuantitativa, métodos gráficos de variable cuantitativa. En este caso, primero un histograma. Pongo el histograma para el margen de puntos, ojo, ¿no? Dice aquí, un margen de puntos de victoria. Claramente aquí está, pues, ¿no? Winning margin, dice, ¿no? Meto ese. ¿Ya? Ya saben, en esto hay cosas que yo puedo modificar luego y demás, ¿no? ¿Qué quiero en mi histograma? Frecuencia absoluta, frecuencia porcentual. Ya, mi diagrama de barras y es, lo podría cambiar, a ver, para que salga porcentaje, puede ser. Voy a aceptar. ¿Qué datos quiero que se muestren? Barras, símbolos. Es suficiente, creo, con eso. Opciones de datos. Todo está bien acá, por defecto. No hay múltiples gráficas, solo es un único histograma. Acepto directamente y elaborado ya pues por defecto, ¿no? En Minitab. ¿Debo hacer quizá algunos retoques a esto? Sí, puede ser. ¿Por qué no? Doble clic, ya saben, en las bases del histograma. Y yo aquí puedo decir que es importante. Quiero ver las clases. Hagamos un punto de corte donde quizá, a ver si son 43 y por normas estándar, 20 datos, 5 clases, 40, debe tener unas 6 o 7 clases. En este caso, 10 clases hay, ¿no? Entonces, a ver, le bajaremos un poco para concentrar un poco más los datos. Unas 8 clases, ¿no? Entonces ahí tú ves, ya tenemos, sí, un histograma un poquito más, ¿no? Concentrado en términos de los datos. Está comenzando, como ven, en 0, ¿sí? Y aquí tengo porcentualmente, si tú te pones en cada barrita, te da el porcentaje, ¿no? 25,58, ¿no? La clase es de 0 a 6 puntos. Luego de 6 a 12 y demás. Esta escala de X quizá si tú quieres mostrar todas, simplemente dices, aquí le falta pues que especifique todas y cada uno, 0, 6, 12, más 6, 18, más 6, 24. Quiero que muestre también la de 30, o que muestre la de 40. Ya estamos haciendo detallitos. Aceptamos y añadido, ¿no? Los límites inferior y superior. Aquí está 40 y 48, ¿no? Un numerito, por su caso está aquí, ¿ya? Una fallita debe tener ahí el graficador. Bien, entonces ya tenemos el histograma. ¿Qué podríamos comentar de este histograma? No me dice mucho por el momento el inciso C, ¿no? Podría decir que evidentemente aquí los datos están distribuidos con sesgo hacia la derecha, ¿no? Porque a partir del valor de la base más grande tenemos, pues, ¿no?
Mayor concentración de datos es el A. ¿Qué más? ¿Qué otros detalles puedo hacerle? Suficiente, creo. ¿Qué más dice? Diagrama de tallo y hoja, dice, ¿no? Ya, vamos a hacer diagrama de tallo y hoja. Para la misma variable. Ya, metemos eso. El incremento, como ven aquí, habría que establecer, dado los datos, y tendríamos que hacer cada 10 puntos, pues, ¿no? Y ahí tenemos, pues, ¿no? El diagrama de tallo y hoja. La unidad de cada hoja, dices 1, estas son las hojas y estos son los tallos. Se supone que aquí tú tienes 0 decenas, entonces tienes partidos donde se ha ganado por un punto, varios partidos que se han ganado por 3, varios por 4, por 5, 1, 3 por 7, 1 por 9. Pues aquí tú tienes ya arriba de la decena, ¿no? 10 puntos varios, 11 puntos varios, 12, 13, 14, que en sumas constituyen 43 partidos. ¿Por qué notariarse y algunos registran su asistencia tan tarde? Recién leen el chat, ¿o qué? Se supone que el aviso yo les he puesto a las 10:03. ¿Cómo puedes tardar 6 minutos en registrar tu asistencia? Recién se incorporan o recién leen el mensaje. Voy a llamar lista ya de todas formas al final. Entonces solo había un partido donde había pues, ¿no? Aparentemente una paliza, ¿no? 45. Bien, ¿está claro? ¿Hasta ahí? Ya has hecho el diagrama de tallo yo. ¿Qué Dice conclusión? algunas consultas sobre lo que es la tabla de distribución. Pues no es necesario hacerla porque pongas en el caso uno nos pide ya en específico tablas y nos pide igual de las tablas cruzadas. Y para las tablas cruzadas yo he tenido algunos problemas para realizar porque no sé cómo más o menos ingresar los datos. Ah, en los casos tú dices, ¿no ve? Sí, Claro, en el caso de resolver, si te pide algo de tabla cruzada, obviamente esto con el Minitab no se puede procesar. he logrado poner las tablas de distribución, digamos, en los ejercicios, pero ya para la cruzada, por la cantidad de datos que pide, digamos, porque pide con los costos, Es más no difícil. se la puede agregar, no se la puede minimizar, tendría que hacer por separado, digamos, ¿cómo tendríamos que presentar eso? No, claro, las preguntitas de tablas cruzadas que están en el caso, obviamente todo lo que se puede hacer con el Minitab y que se les ha enseñado deberían hacer, ¿ya? Yo sé que obviamente hay algunos incisos de junte dos variables y demás, ¿no? Pero las gráficas de dispersión, eso sí podías hacer. La he tratado de hacer, me quedé en lo de tabla cruzada, y dije, yo creo que mañana consulto eso al licenciado para terminar. No, claro, ahorita vamos a ver esto y te indico, ¿ya? Dónde lo tienes que dejar y demás. Porque obviamente vamos a ir avanzando, pues, ¿no? Igual en la instrucción más o menos que tengamos con el Minitab, ¿no? No se pretende que ustedes hagan por su cuenta. Claro que podrían averiguar, ¿no? Fácilmente tú ves, agarras un tutorial, cómo hago tal sitio en Minitab y de algún modo podrías hacerlo, ¿no? Pero no, no se trata de eso, solamente lo que podemos nosotros instruirles directamente es lo que queremos que por el momento sepan usar, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar, como ven, a partir del diagrama de tallo y del histograma? ¿Qué porcentaje de Super Bowls han sido partidos cerrados con un margen de victoria menor que 5 puntos? ¿Qué porcentaje se han ganado por 20 puntos o más? Bueno, el histograma podría decirme esto fácilmente, ¿no? Tenemos mucho detalle en el diagrama de tallo y hoja, y quizá el histograma presenta algo como más apropiado.
O sea, en función al histograma que estaba en el inciso C, yo puedo responder esto. Y aquí, por si acaso, ¿no? Donde dice elabora una tabla de distribución de frecuencia, yo puedo decir una frecuencia absoluta directamente mirando, pues, el histograma, ¿no? Y diciendo que cada estado cuántos partidos ha albergado, ¿no? Puedes hacerlo así también. Una distribución de frecuencias tampoco implica que tengas una tabla con una columna absoluta, una columna relativa y una columna porcentual. Que tú des simplemente la frecuencia absoluta y es una distribución de frecuencias. Entonces, si vemos el histograma, dice qué partidos sí se ganaron con 5 puntos. Obviamente, fíjense, de 0 a 6 puntos es la primera clase, con un margen de victoria menor a los 5 puntos. En el histograma nosotros tenemos, ¿sí? De 0 a 6, ¿no? Entonces aproximadamente 25, 58. Quizá haya partidos donde se ha ganado incluso por menos de 6. Si vemos esto, los partidos donde ha habido una diferencia en el diagrama de tallo y hoja, donde se ha ganado por menos de 5 puntos o hasta 5 puntos, en el diagrama de tallo y hoja tenemos eso con más detalle, ¿no? Fíjense, hay 4 partidos de 4 puntos, hay 3 partidos de 3 puntos, no, perdón, 5 partidos de 3 puntos, ya son 9, y uno que se ha ganado con un solo puntito, ¿no? Entonces ahí ya tienes 10 partidos en total, con un margen de victorias menor a los 5 puntos. Entonces te está diciendo qué porcentaje de partidos tuvieron, ¿no? Un margen de victoria menor a los 5 puntos. Yo directamente puedo sacar aquí un pequeño porcentaje. Pues. Es bueno que hago 10 entre 43, ¿no? Para sacar el porcentaje de partidos que se ganaron con menos de 5 puntos. En mi tiene una calculadora. A ver si necesito almacenar el resultado en este. Pongo aquí columna 9. Esto va a ser igual a que tú puedes procesar directamente esto con una calculadora. O haces con tu calculadora y directamente le das la respuesta como tú quieras. Solo empieza a pasar. Constante, ¿no? Vamos a dar una columna sin conectos de puesto que poner de 10. Podríamos hacer este cálculo directamente con una calculadora y nos evitaríamos toda la cuestión que tú ves acá, ¿no? Entonces estas referencias simplemente agarren mi mitad para decir columna 9, este valor de 10 sobre columna. Y si ponemos, póngase de 0 a 5. Tú dices para el histograma. Sí, puede ser también, Claro, pero va a igual nos tomar, va a posicionamos, tomar, va a tomar también ese resultado posiblemente como menor a 5.
sea, tú dices modificar el histograma y ver cuánto se cambia la barra. Sí, nos sale como que 23% los menores Sí, a... podría ser, podría ser. Viendo también los datos del cuadro, puedes calcular también eso. Como estamos haciendo ahorita, ¿no? Tú has visto el diagrama de Tayo-Yoja, te dice cuántos partidos en específico son los que se tienen una victoria menor a los 5 puntos. Y es entre 43. Y debe salir más o menos lo mismo, ¿no ven? 23,26%. Y ese es el porcentaje de partidos con margen inferior a los 5 puntos. Ya, por usar el histograma, como dice su compañero, lo que él sugiere es que también podríamos modificar directamente los seccionamientos, ¿sí? Y hablar, por ejemplo, de 5, ¿no? Supongo que después 5, 10, 15, así sucesivamente, ¿no? Estamos poniendo los límites de cada clase. Aquí ya está 50 por si acaso. 35, 40, 5 y 50. Entonces, modificando esto, y obviamente aquí también las etiquetas habrá que modificar. Porque yo ya le había dicho qué etiquetas haga, entonces aquí tienes que cambiarle también, por si acaso. Mejor le cambio. Ahí está, ¿cuánto es el porcentaje? 23,26%, ¿no? Sí, básicamente lo mismo. De otra forma, como ven, de varias formas podemos llegar a la respuesta. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué porcentaje se ganó por 20 puntos o más? Viendo el cambio en el histograma que hemos hecho, quizá también podemos observar eso. 20 puntos o más, se supone que este es 5, 10, 15, 20. 20 puntos serían todas estas barras, pues, ¿no? De 20 a 25, de 25 a 30. Entonces tú vas Sumándolos, te sale lo mismo que de 0 a 5, casi lo mismo. casi el mismo porcentaje. Bueno, sumas directamente estos porcentajes y los divides. Digo, sumas los porcentajes si usas el histograma, ¿no? Y si obviamente directamente contabilizas los datos, es sumar directamente los puntos con los que se ha ganado por más de 20 puntos. Básicamente todos estos, miren. Es 4, 5, 6, 7, 8, 9, sí, son 10. Es 10. 10 datos igual son. Esto ya sabes, por ejemplo, viendo esto y agregando tu nota aquí, tú podrías completar que de acuerdo al diagrama, por ejemplo, la división que tienes que hacer es igual 10 sobre 43. Que sale 23,26% partidos con margen superior al 20 puntos. Bien, sería el inciso B. El inciso E dice, no, el partido de Super Bowl más se tuvo lugar con los Giants de Nueva York, resultado de los Bills de Buffalo. Este es cuando seguramente el punto, había un punto de diferencia, ¿no? ¿Dónde se realizó este partido y cuál fue el margen de victoria del ganador? Esto es para que sepas simplemente leer los datos de la tabla. Aquí justito he visto, ¿no? Aquí está Nueva York. Se realizó en Florida, eso tú puedes responder. Los Nueva York ganaron 20-19. Eso es lo que te preguntan, ¿no? ¿Cuál fue el margen de puntos más grande de la historia del Super Bowl? ¿Dónde se celebró ese partido? Entonces, tú utilizas esto también, pues, ¿no? El diagrama de Tayo-Yoka, donde ves que el 1, ¿no? Un puntito se ha dado, pues, en este partido.
y la máxima diferencia han sido 45 puntos, ¿sí? 45 puntos. Y ubicas esta de 45 para decir qué partido fue. Está justo arriba del 1, Liz. ¿Sí? Cierto. Entonces, Luisiana versus Denver, dice, ¿no? San Francisco, perdón, versus Denver se realizó en Luisiana. Entonces, puedes responder viendo esos datos. ¿Está bien? Nada más. Entonces, puedes completar ese relato diciendo diferencia de un punto en Florida. Diferencia de 45 puntos en Luisiana. Listo. Nada más. Ya, entonces es la resolución del 43 para quien pedía el número 43. Ya, entonces, a ver, me decía su compañero, caso a resolver el número 1, ¿no ve? Sí, Liz. El caso de resolver el número 1 nos habla de Pelican Stores, una división de National Clothing, cadena de tiendas de ropa para mujeres de Estados Unidos. Se hizo una promoción, dice, ¿no? Se enviaron con descuento a los clientes de otras tiendas de la misma empresa, dice, ¿no? Los datos recabados son 100 transacciones de tarjetas de crédito en Pelican Store durante un día, mientras la promoción estuvo vigente. Archivo Pelican Store, hay que abrir. La tabla 217 muestra una parte, ¿sí? Esta es solo una parte, como resumen, ¿no? Para que te des una idea. El método de pago, dice, ¿no? De Proprietary Card se refiere a los pagos realizados con la tarjeta de National Card. A los clientes, ¿sí? Que efectuaron una compra utilizando un cupón de descuento se les llama clientes de promoción o promotional, ¿no? Como dice aquí en la tabla. Los que hicieron una compra, pero no usaron un cupón de descuento, se les llama regular o clientes habituales. Dado que los cupones promocionales no se enviaron a los clientes regulares de Pelican Stores, la gerencia considera las ventas realizadas a personas que utilizaron los cupones como ventas que de lo contrario no se hubiesen realizado. O clientes que han entrado simplemente por la promoción, quiere decir. Por supuesto, Pelican también espera que los clientes de promoción sigan comprando en adelante sus clientes. La mayoría de las variables se explican por sí mismas, pero dos de ellas requieren una aclaración, ¿no? Ahí te dice, ¿no? Básicamente una traducción, ¿no? Te dice en el archivo, artículos items, ventas netas net sales, ¿sí? Y obviamente los artículos o ítems, como se dice, número total de productos adquiridos y ventas netas, monto total cargado a la tarjeta de crédito. Una muestra de 100 clientes, dice, ¿no? A la gerencia de Pelican le gustaría usar estos datos para entrarse en su base de clientes y evaluar la promoción que consiste en los cupones. Ya, dice usar los métodos tabular, gráfico, estadística descriptiva para ayudar a la gerencia a elaborar un perfil de los clientes y evaluar la campaña promocional. Como mínimo, su informe debe incluir lo siguiente. Entonces, esto es lo que tienes que ir respondiendo. Distribución de frecuencia porcentual para la variable clave, para las variables clave. Gráfica de barra circular que muestra el número de compras de cliente atribuido al método de pago. Tabulación cruzada, dice, ¿no? Del tipo de cliente regular o promocional. Claro, aquí tal vez sacando las distribuciones de frecuencia por separado del tipo de cliente contra las ventas netas, tú debes, sí, elaborar una distribución, una tabulación cruzada, estableciendo, por ejemplo, qué tipos de clientes en términos de regular o promocional tienen determinados niveles de ventas netas, ¿no? De acuerdo a lo que tú puedes poder encontrar aquí. Y el diagrama de dispersión, que obviamente solo es cruzar estas dos, ¿ya? Vamos a hacer una muestrita de estos rápido. Frecuencias porcentuales para las variables claves. Ya vamos a ver entonces Pelican Stores, rapidito. ¿Ya? Ya, entonces, ojo, estito tú tenías que copiar a tu archivo original, ¿no? Les he mostrado cómo copiar y demás. Seleccionas
¿no? Directamente, y pones copiar y pones pegar al otro lado. Son 100 datos, así que sabes tú que más o menos en la fila 101 va a acabar esto. Bueno, pones control C y nos vamos a nuestro archivo original, ¿no? Había algunas personas que me decían, ¿y cómo hago? Que no he podido, etcétera, etcétera. Tienes que hacerlo así. Yo voy a usar estos carteles que hacía aquí. Dejo una columna si tú quieres de espacio. Ya, ya he llenado esto.